Punto cuarto, moción del Grupo Municipal Socialista sobre la vigilancia y control del narcotráfico, especialmente en la zona de la desembocadura del río Palmones. Por el Grupo Socialista. Leo la exposición de motivos. El narcotráfico o tráfico de estupefacientes es una actividad ilegal y peligrosa para la salud pública que lamentablemente está muy arraigada en el campo de Gibraltar desde hace décadas por su situación geográfica y su carácter portuario y fronterizo. Dentro de esta lacra social, el tráfico de estas sustancias ilegales mediante embarcaciones hasta la costa es un procedimiento habitual en el que la entrada por la bahía de Algeciras hasta la desembocadura de los dos ríos que delimitan nuestro término municipal, el Guadarranque y el Palmones, tanto en su curso propio como en el del río Guadacorte, tiene una especial incidencia. Estas condiciones geográficas provocan que, desgraciadamente, nuestro municipio sea un punto importante dentro de esta actividad criminal, cuya intensidad disminuye o se incrementa dependiendo, entre otros factores, del nivel de vigilancia y control que efectúan las fuerzas de seguridad del Estado en su constante lucha contra el narcotráfico. Precisamente, una de las últimas medidas realizadas por el Ministerio de Interior ha sido cerrar el acceso en el Guadarranque con la denominada barrera antinarcos, para impedir la llegada de importantes cargamentos de droga en lanchas rápidas para descargarla en los narcoembarcaderos construidos en los márgenes del río. Tras ser inaugurada el pasado mes de octubre de 2016, esta barrera ha sufrido repetidos sabotajes para impedir su efectividad, el último de ellos hace tan solo unas semanas, lo que obliga a reparaciones constantes. Esta barrera, formada por un sistema de pilotes de acero unidos por barras metálicas, sí ha demostrado utilidad a pesar de estos ataques periódicos que sufre. No obstante, precisamente esa efectividad también está teniendo efectos adversos en nuestro municipio, ya que ante el cierre del Guadarranque, los ciudadanos de Palmones han visto alarmados cómo se ha incrementado el tránsito de estas embarcaciones por nuestro río y nuestra playa. En los últimos meses, la aparición de lanchas en nuestra pequeña costa, las persecuciones policiales, accidentes como el del tractor que arrastraba una lancha y se estrelló en un parque público, o el tránsito de vehículos en los accesos a la playa a altas horas de la madrugada, están provocando la lógica inquietud de los vecinos y vecinas de Palmones. Desde el PSOE mostramos nuestra preocupación por la seguridad de nuestros ciudadanos, además del problema que supone también que una zona con una destacada afluencia de visitantes por su accesibilidad y su riqueza gastronómica durante todo el año, y especialmente en verano, como es Palmones, vea su imagen pública manchada por la actividad de las mafias del narcotráfico. Para el potencial turístico de Palmones, que nuestra playa termine siendo conocida como un punto caliente del narcotráfico sería un golpe demoledor para todo el pequeño y mediano empresario asentado en la zona, que son un factor de generación de empleo local. Los socialistas, además, reconocemos y agradecemos la constante labor de los efectivos de las diferentes fuerzas de seguridad en nuestro municipio y en el campo de Gibraltar contra el narcotráfico, Guardia Civil y Policía Nacional, además del apoyo que prestan nuestros agentes de la policía local de los barrios. No obstante, consideramos fundamental, como también están reclamando desde el movimiento asociativo contra la drogadicción y el narcotráfico, que estos cuerpos de seguridad cuenten con más medios técnicos y personales para continuar con esta interminable lucha. Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista elevamos al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: instar al Ministerio del Interior, desde el Ayuntamiento de Los Barrios, a aumentar la dotación presupuestaria que dedica a las fuerzas de seguridad estatales en el campo de Gibraltar para que tanto la Guardia Civil y la Policía Nacional en nuestra comarca puedan contar con más efectivos personales y el mejor equipamiento posible. Instar al Ministerio del Interior, desde el Ayuntamiento de Los Barrios, a intensificar la labor de vigilancia y control del narcotráfico, especialmente en la zona de la desembocadura del Palmones, visto el incremento que ha tenido tras el cierre del Guadarranque. Y además, estudiar desde el Ayuntamiento las posibles acciones a nivel local que puedan acometerse para colaborar también en la obstaculización del tránsito marítimo terrestre de sustancias estupefacientes, como por ejemplo bloquear al tráfico de vehículos los accesos a la playa, como ocurre en el Callejón de las Monjas. En definitiva, solicitar desde el Ayuntamiento de Los Barrios una reunión de coordinación también con las diferentes instituciones competentes en este asunto para elaborar una estrategia de acción conjunta ante una necesidad urgente en nuestro municipio como esta. Explicar, como último punto, explicar que esta moción ha servido de base para la que nuestros compañeros en la mancomunidad han presentado esta misma tarde, extendiéndola evidentemente a todo el campo de Gibraltar, pero nosotros nos centramos en los barrios, nos centramos en la desembocadura de los ríos que marcan nuestro término municipal y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación. Muchas gracias.
Sí, antes de darle la palabra en este punto, me comentar, señora secretaria, que habría que haber votado la inclusión de la enmienda en el punto anterior. Y normalmente no lo hacemos porque las mociones las traen ustedes por urgencia y se modifican las propuestas sin que hayan sido dictaminadas. En este caso, un dictamen como enmienda que se ha presentado in voce, pues hay que modificarla. Entonces, vamos a someter a votación la enmienda de la propuesta del punto anterior, y después volveremos a votar la propuesta, o sea que volvemos en este caso al punto cuarto donde del día y después continuamos con el quinto, si les parece, ¿vale? ¿Votos a favor de la enmienda del punto cuarto? Unanimidad de la corporación. La siguiente votación es a favor del punto cuarto, una vez modificada. Unanimidad de la corporación. Muchas gracias. Disculpen por el lapsus. Intervención en este punto, señor Castillo, tiene usted la palabra. Sí, desde nuestro grupo vamos a votar a favor de la iniciativa. Entendemos que es lógico, más también una iniciativa que viene dentro de unas semanas donde hay un crecimiento de la alarma social por bastante desgraciados incidentes que hemos tenido y que ha marcado un poco la agenda política y noticiario, tanto a nivel comarcal como a nivel nacional, pero también en la propuesta, ¿no? Si obviamente ustedes la centran mucho en el tema de la persecución y el tema de los fuerzas y cuerpos de seguridad, pero cuando ustedes hablan de la lacra social, nosotros echamos un poco de menos el tema de que no se incluya ninguna medida para paliar esa lacra social, y me explico. Me comentaban el jueves, creo recordar, con la concentración de la línea, que mientras en un restaurante cualquiera del centro de la línea de Tapa, una persona trabajando desde el comienzo de la jornada hasta el cierre, estamos hablando de 11 a 1 o 2 de la mañana, ganaba 60 euros con un contrato precario, un punto de tabaco por echar 4 horas un sábado ganaba 200 euros. Y si estamos hablando de droga, podemos irnos a 1.000 o 1.200 euros. Es muy complicado cuando estamos en una comarca castigada por el paro, por el desempleo y por las desigualdades que, por desgracia, la crisis todavía está coleando en nuestra comarca, que si no se incluyen medidas sociales, medidas de potenciación del empleo, medidas de planes de emergencia en nuestra comarca, porque no hace falta, y no solamente la infraestructura, que también es un debate que tenemos últimamente bastante presente, sino también medidas específicas dentro de una comarca que está muy castigada por el paro y que en ese caldo de cultivo de emergencia social, de precariedad, de altos índices de paro, de jóvenes sin formación, es muy fácil que el narco consiga captar a los diferentes transportistas y que sea para muchos jóvenes, no tan jóvenes, el narcotráfico pues una salida fácil, digamos, a todos estos problemas sociales. Incluso en la moción, pues en el segundo párrafo ustedes hablan de esto dentro de esta lacra social, ¿no? Y entonces sí es cierto que al leer la propuesta y que la centran ustedes mucho en el tema de la Guardia Civil, Policía Nacional y las medidas, digamos, policiales o del interior, que estamos de acuerdo, que en eso no lo rechazamos, pero sí echamos de menos ese ámbito social, de empleo, de plan de emergencia, de infraestructura, que permita esta riqueza a esta comarca generar riqueza y que también esos planes especiales dificulte la actividad de los narcotraficantes, dificulte las actividades de estas mafias que, por desgracia, dentro de la miseria de la crisis económica que nos azota, pues encuentra un caldo de cultivo muy fácil para su actividad y que le permite pues campar sus anchas, así hablando bote y pronto. Entonces pues sí, pues a lo mejor hubiéramos echado de menos que existara quizás a la Junta de Andalucía pues a un plan específico o incluso al Gobierno central, ¿no?, que se dotara de medidas específica para nuestra comarca desde un ámbito social, ¿no? Porque incluso ustedes, y en eso también coincidimos, ustedes hablan de lacra social. Por lo demás, estamos de acuerdo en las propuestas que ustedes traen. Creemos que incluso, por desgracia, esta moción, pues por todas las noticias que hemos tenido últimamente, pues viene bastante al caso, pero sí es verdad que ese tema, creo que si queremos buscar una solución integral al problema, también hay que abordarlo desde el ámbito social, económico y de empleo. Muchas gracias. Sí, desde el Grupo Popular vamos a votar a favor de la propuesta porque entendemos que todos los esfuerzos son pocos. Además, bueno, analizando las actuaciones que ha tenido el Gobierno de la Nación y especialmente con la creación de más de 5.200 plazas de policías locales, policías nacionales y Guardia Civil en los presupuestos de este año, el crecimiento del 7,5% en el presupuesto de justicia, la tasa de reposición del 100%
y las juntas locales que se celebran con los diferentes municipios. El compromiso que hoy está precisamente el delegado del Gobierno de Andalucía está en La Línea, tratando este tema con el alcalde de La Línea. Entiendo que tiene que ser un esfuerzo de todos los grupos políticos, de todas las fuerzas políticas. Comparto al 100% lo que dice el portavoz de Los Barrios Si Se Puede, el señor Castillo, que no solamente se trata de un esfuerzo en infraestructura, en agentes, en medios, sino también se debe hacer un seguimiento en formación, en empleo y sobre todo en educación, porque entendemos que esta lacra de narcotraficantes tiene muy fácil acceso a personas que tienen necesidades o no tienen las necesidades primarias cubiertas y lo engolosinan con esta venta de droga, ¿no? Nosotros vamos a votar a favor, pensando en que es necesario todas las peticiones que se hagan, pero siempre desde el consenso político y por supuesto, del acuerdo de todos los grupos políticos, porque al final es una necesidad que tenemos en la comarca y que tenemos que paliar cuanto antes mejor. Sí, pero el grupo andalucista. Muy bien. Bien, aquí nuestro grupo va a votar a favor de la propuesta porque entendemos que el trasfondo de la propuesta es importante, la situación que estamos viviendo con el narcotráfico es importante y creo que debemos dar sensación de unidad, pero nos gustaría matizar algunas cuestiones de las que se han planteado o se plantean en esta propuesta. Y les explico el porqué. Porque es un tema tan especial, tan delicado, que creo que a veces cometemos el error de querer buscar más el protagonismo que realmente las medidas que puedan paliar esta situación. Como decía el señor Castillo, estoy de acuerdo que hay dos cuestiones fundamentales que probablemente falten en la propuesta. La primera es el tema del trasfondo social. ¿Por qué esta zona es el caldo de cultivo de este narcotráfico? Porque además en estos últimos tiempos la gente joven está involucrada en esta actividad ilícita. Y porque además también hay una cuestión importante, que es que desde un punto de vista también mediático, creo que le han dado a algunos medios una visión sensacionalista. A mí se me cae la cara de vergüenza cada vez que veo un reportaje, no sé de qué cadena, hablando prácticamente de como si fueran Robin Hood los narcotraficantes, explicando la vida, cómo lo hacen, una auténtica vergüenza, para luego además acabar manchando el nombre de nuestras ciudades. En cuanto a la cuestión de competencia, creo que donde realmente hay que hacer el esfuerzo es en instar al Ministerio, a instar a los ministerios del Interior a que haga esfuerzo. De esos 8.000 policías, ya lo hemos dicho en el pleno de Mancomunidad, lo ha dicho el señor alcalde, 3.000 tienen que venir para acá de cabeza, si realmente queremos solventar. La falta de medios es palmaria y yo creo que ya no caben más noticias porque es que es un día, otra, incluso las actividades, los alejamientos, como decía el señor alcalde de La Línea, se producen en pleno acto público. Y quizá a lo mejor se ha exagerado, no sabemos ahora decir que hay un desmermamiento de la ciudad, de las instituciones públicas por culpa de estas situaciones. Dicho esto, en la propuesta en concreto de los barrios hay cuestiones que nos gustaría aclarar. Y una de las cuestiones que nos gustaría aclarar es que nosotros sí estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en paliar esta situación, con los medios a nuestro alcance, y destacamos también que lo hemos hecho siempre de manera consensuada con nuestra policía local, con las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso con la Guardia Civil, y en algún caso con la asociación. Y pongo ejemplos que además los hemos hecho de forma anónima y no han salido a la prensa porque el equipo de gobierno lo haya decidido sacar, sino que fue a través de una propuesta, creo que una pregunta del señor Puerto en este pleno y un medio de comunicación el que sacó esta información, que en ningún caso nosotros intentamos en ningún momento hacer publicidad de ella. Como ustedes saben, nosotros allá por el otoño, final del verano pasado, decidimos, a la vista de las situaciones que podía ocasionar la implantación de esta barrera, poner algunas limitaciones en Palmones. Pusimos barreras, los New Jersey, estos famosos de hormigón, de más de 1.500 kilos en 3 puntos. En la boca de entrada o de salida, mejor dicho, si vas por calle Almadraba, del Callejón de la Moja, en la calle Pedro Terol y en la calle Potera. Además de esto, consensuamos con la Asociación Varadera, con la que estamos pendientes de firmar un convenio, poner una puerta metálica que fuera fuerte,
para controlar el acceso a ese punto que se conoce también como varadero de Palmones, donde entran embarcaciones, para impedir que cualquier tipo de embarcación que no estuviera autorizada entrara por ese punto, porque también sabemos que las barcas ligeras y las motos de agua hacen un daño terrible en esa zona, y sobre todo por garantizar la seguridad en el paseo marítimo de Palmones. No solo eso, más allá, hace cuestiones de 2 semanas también tuvimos una reunión con la Fuerza de Seguridad y con la Delegación de Seguridad Ciudadana para aclarar qué debíamos hacer de cara a este verano para intentar paliar otra serie de situaciones. Estamos estudiando qué vamos a hacer, porque también hay que entender que no podemos convertir Palmones en Guantánamo, ni tampoco podemos hacer parecer que vivimos una situación peor de lo que realmente es. Es verdad que es preocupante, pero también, y ahí viene la otra parte, creo que hicimos lo correcto el día 13 de febrero de 2017 y fue traernos al subdelegado de Gobierno a Palmones a que conociera la realidad. Por eso decía que la propuesta tiene algunos errores, en el sentido de que se reconoce mucho la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero no se miente a los esfuerzos que ha hecho ya este ayuntamiento a su coste para paliar esa situación. Y además también se olvidan de que esa Junta de Seguridad que se desarrolló el 13 de febrero, se hizo en Palmones, y todas estas cuestiones que ustedes plantean se les trasladaron. Es decir, nosotros no tenemos ningún inconveniente en insistir, de hecho ya lo hemos hecho recientemente en esta serie de cuestiones. Y otra cuestión importante, que además creo que no se puede olvidar. Además, como es un fenómeno que por desgracia se va reinventando y van buscando, cuando tú le pones una traba, van buscando otras situaciones, nos encontramos también con un problema que además estamos intentando coordinar con la Consejería de Medio Ambiente, porque nos estamos encontrando como también en las zonas que son de competencia de la Consejería los narcotraficantes están actuando. Y una de las cuestiones que queremos plantearle a la Consejería es cómo actuar en esos muelles que se están creando de forma fraudulenta en el río Palmones. Situación esta que conocimos, creo que fue a mediados de la semana pasada, donde unos vecinos nos alertaron como en el cauce del río Palmones se estaba instalando un narcoembarcadero. Como digo, son muchas las gestiones que se están haciendo desde el equipo de gobierno. Creo que lo más importante es, como se ha dicho, es instar a las administraciones a que hagan campañas. Yo creo que la educación es un pilar fundamental y habría que hacer campaña de educación para todos esos jóvenes que están entrando de manera muy fácil en el mundo del narcotráfico, que creo que además es bastante conocido, y además también para tomar medidas en serio, para que las fuerzas de seguridad tengan los medios que tienen que tener y los equipos humanos que tienen que tener para afrontar este problema que, como digo, ya no es que es una realidad, ya no es que es una alarma social. Es que realmente estamos asistiendo a algo que no se conocía desde hacía muchísimos años y que evidentemente nos tiene que poner a todos en alarma y hacernos preocuparnos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, lo primero, aclarar con una frase que también ha dicho el señor Castillo. No creo que no lo ha dicho, estoy convencido que no lo ha dicho con esa intención, pero aclarar, esta moción viene después de una noticia lamentable y trágica que tuvimos hace unos días con un policía local de la línea, que además era vecino, no natural, pero sí vecino de aquí de los barrios. Aclarar que esta moción no ha sido, fue presentada mucho antes de que ocurriese esa desgracia, que esperemos que no vuelva a ocurrir ninguna similar. Esta moción viene por nuestra preocupación y creo, por lo que he escuchado también al resto de grupos, que como debe ser, creo que es común de todos los grupos, de lo que está ocurriendo en nuestro pueblo, de lo que está ocurriendo, de lo que ha venido ocurriendo también durante muchos años, tanto en Palmones como también en el tramo del río Guadacorte, pero que de la forma en la que se está intensificando. Y precisamente esa intensidad que está creciendo de esta actividad ilícita, que está preocupando a los vecinos, que está aumentando su sensación de inseguridad, que los vecinos no es que vaya nadie y los alarme, señora Alconchel, es que lamentablemente se alarman solos cuando ven lo que ven en la puerta de sus casas. Y de ahí viene a la preocupación por esta moción. Y ¿por qué la hemos centrado como la hemos centrado, señor Castillo, o también señor Gil? Que evidentemente estoy de acuerdo absolutamente con el análisis que han hecho. Más, yo iría más, no hay solo factores sociales, también, como nosotros recogíamos, hay factores geográficos, es decir, la posición que tiene el campo de Gibraltar, la ubicación que tiene el campo de Gibraltar y ese carácter transfronterizo también favorece lamentablemente este fenómeno. Pero hay decisiones
que hay soluciones para este problema que son estructurales y hay otras que son coyunturales. Las coyunturales pueden tener una acción mucho más rápida, que es la que decía el señor Alconchel, de los miles de policías que el Gobierno central acaba de aprobar, pues que traigan un refuerzo necesario para el campo de Gibraltar, que no es que lo estemos pidiendo solo nosotros, ni mucho menos, lo está pidiendo la comunidad política, lo está pidiendo también el movimiento asociativo y además lo están pidiendo los propios sindicatos y asociaciones profesionales, tanto de Policía Nacional como Guardia Civil. Es decir, si somos tantas voces los que lo estamos pidiendo, yo creo que tendremos razón. Yo quiero mantener esta moción dentro del consenso, quiero mantener esto porque con ese espíritu la hemos fraguado. Y simple y llanamente el último punto, señor Alconchel, es reforzar el papel que dentro de, evidentemente, las dos primeras propuestas de acuerdo han sido muy claras. La competencia es del Ministerio del Interior, es el que tiene que decidir, evidentemente, reforzar esta zona y dentro de la bahía de Algeciras reforzar también la desembocadura del Palmones y del Guadarranque, que es lo que marca nuestro municipio. Pero hemos querido incluirlo también para que, evidentemente, se siga manteniendo esa preocupación que, por lógica, debe tener el Ayuntamiento de Los Barrios. La tiene magnífico, pero debe seguir teniendo porque cualquier detalle, el bloqueo de cualquier calle, usted hablaba de esos muros, nosotros hablábamos aquí del bloqueo del callejón de las Monjas porque lo están sufriendo los vecinos, o de estar pendientes a esos portones que se están abriendo hacia la playa, o como usted decía, de esos embarcaderos ilegales que se están realizando. Ese es el papel que debe tener el Ayuntamiento de Los Barrios y yo creo que es magnífico que lo tenga, que siga y que insista. Y desde aquí, desde esta moción también le animamos a que lo haga y que no lo haga solo, que lo haga también en coordinación, pidiendo ayuda, colaboración a otras administraciones competentes en este asunto. Era todo lo que tenía que explicar de la moción porque yo creo que, teniendo en cuenta el problema que tenemos en esta zona, en el campo de Gibraltar, creo que el resto de la moción se explica por sí misma. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más? Señor Conchel, tiene la palabra. Sí, brevemente. Bueno, un ruego es que, no sé si antes lo he dicho o lo he podido decir bien, es que todas las medidas que ustedes entiendan que se tienen que tomar de manera física para regular el tema del tráfico rodado y demás, o medidas que ustedes entiendan, les pediríamos que nos preguntara antes qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, cuál es la estrategia, porque creo que no es bueno tampoco estar informando de cosas que son bastante delicadas socialmente, hacerlas públicas. Como digo, creo que esto es un trabajo de todos, de conjunto, pero hay que ser también cautelosos, ¿no? Y una última cuestión que me gustaría aclarar también, que a colación de lo que dice el señor Puerto, es fíjese usted si tenemos interés en que se solventen algunos problemas que le hemos dicho a la consejería o incluso, bueno, a la consejería todavía no porque no se lo hemos trasladado, pero sí a demarcación de coste. Usted ejecute los expedientes, que el ayuntamiento sufraga las demoliciones. Usted que termine los expedientes, que el ayuntamiento sufraga las demoliciones. Nosotros somos los primeros interesados en que no haya nadie que moleste en la playa. Y también reclamamos al resto de administraciones que tienen competencia en su dominio público, pues que también hagan esos procedimientos, que tienen capacidad, que tienen medios, y nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar en hacer todas aquellas demoliciones que nos digan. Somos los primeros interesados en que no solo Palmones, el resto del pueblo, donde haga falta echar una mano para luchar contra esto, ahí nos van a tener. Lo que pasa es que, como le digo, hoy se está hablando porque ustedes traen una propuesta, pero que realmente intentamos ser discretos y este tipo de situaciones, pues, como digo, intentamos tratarlas internamente con técnicos, con responsables políticos de la administración que sea, y lo único que esperamos es que esos expedientes también se puedan resolver y los podamos llevar a cabo. Nada más. Pues si no hay más intervenciones, a mí me gustaría señalar y resaltar una cuestión importante. Yo creo que los grupos políticos deben de plantearse seriamente si este tipo de propuestas deben de venir al Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios. Y lo he dicho en el Pleno de Mancomunidad y lo digo aquí también. Traer este tema para sacar rédito político de una situación tan lamentable como tenemos en el campo de Gibraltar me parecería algo políticamente muy bajuno. Y lo voy a decir así. Sí, espero que no sea el interés del Grupo Socialista traer a pleno un asunto tan delicado como es el narcotráfico, no solo en Los Barrios, sino en la comarca del campo de Gibraltar, para sacar rédito político diciendo que trae propuestas y demás. A veces el silencio trabaja mucho más que las voces. Y cuando digo eso es porque, como lo ha dicho el señor Alconchel, estamos trabajando desde hace mucho tiempo en esta situación. Y de hecho les invito
a que pidan tantas solicitudes de información que piden, no han pedido los expedientes de disciplina urbanística que están abiertos con las obras ilegales que hemos tenido en el río Guadarranque o en la playa de Palmones. Y están los expedientes de disciplina urbanística ahí y están trasladados a Fiscalía. Eso es preocuparse por luchar contra el narcotráfico en los barrios. Y tampoco, y además, y ahora voy a salir a colación y en defensa del señor Arconchel porque me parece increíble, en noviembre del 2016 se pusieron los New Jersey de hormigón y no lo hicimos público porque creíamos que no teníamos que hacerlo, porque creíamos que lo que teníamos que hacer era poner esos New Jersey. Y curiosamente el Partido Socialista sacó una nota de prensa en el mes de enero, fue en enero, diciendo que es que no estábamos haciendo nada contra el narcotráfico, acusando al Partido Andalucista de no hacer nada contra el narcotráfico. Y al día siguiente sacamos y publicamos los New Jersey puestos, que llevaban ya 2 meses. Inmediatamente después se formó un revuelo porque fue una noticia importante y la gente entendió, pero que nuestra intención no era hacer publicidad de algo que es una obligación de una administración pública. Por eso digo que muchas veces yo entiendo que a ustedes les falten temas para traer al Pleno que sean de interés municipal de verdad, lo entiendo, digo de corazón, porque eso es buena señal, es que lo estamos haciendo bien. Pero traer un tema tan delicado como el tema del narcotráfico en el campo de Gibraltar, que tanto afecta a la imagen de esta comarca y de este municipio, me parece un riesgo innecesario. Un riesgo innecesario. Porque además aquí se han dicho cosas que me parecen peligrosas y que pueden estar incluso inmersas en investigaciones policiales. Por ejemplo, el señor Castillo, lo que ha dicho de los salarios. Me parece una aberración. Además, usted lo ha afirmado, ni siquiera ha dicho sospecho, ¿no? Lo ha afirmado como si tú tuviese los datos. Pues no se extrañe usted que le llamen y le pregunten y que tenga que usted dar esas afirmaciones, corroborarlas y explicarlas, ¿no? O el señor Arconchel, que dice, pues, no, digo, también ha dicho cosas que no debería decir, ¿no? Hemos tenido constancia del río Palmones. Pues esas cosas no hay que decirlas. Porque al final estamos dándole pistas que no le tenemos que dar pistas. Que a los únicos que hay que darle pistas son las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, que son los que tienen que preocuparse de este trabajo y nosotros apoyarlos en todo lo que necesiten. Lo mismo que se ha dicho en Mancomunidad, el señor Gil también se lo ha comentado. Hay 8.000 plazas más en el Estado de Guardia Civil y Policía Local. ¿Cuántas van a venir al campo de Gibraltar? Porque a mí eso es lo que me importa. ¿Y cuántas van a venir a los barrios? Al puesto de los barrios. Y es la verdad, sí, me parece muy bien la propuesta, pero tienen ustedes que plantearse seriamente si este tipo de cuestiones no es mejor hablarla en una junta de portavoces que hemos tenido hace muy poco, o pedirla a la junta de portavoces y cada vez que le han pedido se la hemos dado. Y no intentar sacar rédito político, espero que no sea así, en un pleno público donde el Partido Socialista presenta una moción para luchar contra el narcotráfico. Como si los demás no estuviésemos haciendo nada o intentando darle información a quien no le tenemos que dar. Por lo tanto, yo les pido por favor que se planteen seriamente qué propuestas tienen que traer a pleno y cuáles no. Y aquellas que van contra el interés general y público, tengan ustedes cuidado, porque yo creo que no es positivo traer este tipo de debate al pleno del Ayuntamiento de los Barrios. Y después una última cuestión. No conozco ni a un barreño que no esté interesado en que se hable bien de su pueblo. No seamos nosotros los que hablemos mal. Que ya bastante hacen las televisiones cuando vienen aquí y se preocupan de poner una imagen que no es la real. Estoy cansado de recibir visitas de Telecinco, de Antena 3. Han venido a hacernos entrevistas. A ver qué dice el alcalde de los barrios. Yo digo que aquí en esta comarca hay muchas más cosas buenas que malas. Pero ese mensaje no sale. Sale el que a ellos les interesa, que es el que vende la tele y el que la gente ve después y sale los rankings de audiencia. Así que, por favor, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. No queramos aprovechar políticamente una situación tan desgraciada como la que tenemos en este campo de Gibraltar y que tenemos que, entre todos, conseguir mejorar y trabajar en mejorarla. Vamos a proceder a votar esta propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad de la corporación. Punto quinto orden del día. Propuesta de la Alcaldía de Fijación Fiestas Locales, año 2018. Señor secretario, por favor.
La Comisión Informativa de Coordinación, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2017, ha dictaminado favorablemente por mayoría la propuesta de alcaldía de fecha 19 de mayo de 2017 del siguiente tenor literal. Parte dispositiva. Se propone al Pleno proponer la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para este municipio como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, con el carácter de fiestas locales, el martes, día 15 de mayo de 2018 y el lunes 16 de julio de 2018. Segundo, dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para su conocimiento y a los efectos oportunos. Intervenciones en este punto. Procedemos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la propuesta con 15 votos a favor y 5 abstenciones, teniendo en cuenta que se ha ausentado durante la votación, antes de la votación, el señor Puerto. Siguiente punto del día, punto sexto, propuesta de la alcaldía, complemento al acuerdo plenario del pasado 8 de mayo de 2017 relativo a la declaración como servicio esencial del Ayuntamiento de Los Barrios, suministro eléctrico de edificios e instalaciones municipales desde los cuales el Ayuntamiento de Los Barrios desempeña las competencias que le son propias y irrenunciables. Señor secretario, por favor. La Comisión Informativa de Coordinación, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2017, ha dictaminado favorablemente por mayoría la propuesta de alcaldía de fecha 30 de mayo de 2017 del siguiente tenor literal. Parte dispositiva. Se propone al Pleno complementar el acuerdo plenario del pasado 8 de mayo de 2017 por el que se aprobó declarar el carácter esencial del suministro eléctrico de los edificios e instalaciones municipales de los cuales el Ayuntamiento de Los Barrios desempeña las competencias que le son propias e irrenunciables, añadiendo algunos edificios municipales más, así como identificando técnicamente los contratos de cada una de dichas instalaciones y edificios, sin constituir el listado una enumeración cerrada, pudiendo añadirse en adelante cuantos edificios queden vinculados al desempeño de un servicio municipal propio y irrenunciable. Segundo, se procede a dar traslado a la empresa suministradora del acuerdo plenario, con indicación expresa de los contratos que quedan afectados por esta declaración. Y tercero, autorizar al alcalde presidente del Ayuntamiento de la Villa de Los Barrios a dictar cuantas resoluciones resulten necesarias para dar debido cumplimiento a los acuerdos primero y segundo. Intervenciones en este punto. Tiene usted la palabra, señor Puerto. Muchas gracias. Desde el Grupo Socialista nos alegra que hayan cumplido con lo de que dijeron en el pasado mes y traigan hoy esta moción que sirve para rectificar los errores u omisiones que tuvieron en la propuesta del pleno pasado. Han escogido la opción más general, sin detallar los edificios públicos que desde este grupo señalamos que faltaban en la anterior propuesta, pero precisamente esta formulación que han tenido, más generalizada para la moción, creemos que es más que suficiente para no crear esos agravios comparativos que podrían haberse producido. Ya dijimos en mayo que estábamos de acuerdo con el sentido de la moción, únicamente apreciábamos esas carencias y una vez corregido lo que con sentido común y ánimo constructivo apreciábamos, evidentemente vamos a dar nuestro voto favorable también a esta. Tiene usted la palabra. Sí, brevemente. Bueno, explicarle una cuestión importante. Se decidió por poner los CUP y los dos contratos de media para evitar confusiones. Parecía que había confusión a la hora de decir la dirección del contrato, porque ustedes entendían que afectaba a una parte y que dejaba otra fuera, cuando realmente no es así. Es que hay CUPs que tienen varias zonas. Entonces, para evitar esa ambigüedad o esa confusión, se ha decidido poner los CUP directamente, sin dirección, sino realmente los que son con los contratos de baja. Pero, según me traslada el compañero del servicio, realmente es lo mismo. Los CUP siguen siendo los mismos. Son 150 más 2 de media, 2 contratos de media y además, se deja abierto a que en el futuro los CUP que se puedan generar, pues se puedan ir incorporando a este listado. Nada. Muy bien. Procedemos a la votación de la propuesta del punto sexto. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad de la corporación, por tanto queda aprobado. Punto séptimo de orden del día. Propuesta de alcaldía, acuerdo de remisión a la Cámara de Cuentas de Andalucía y contratación de empresa de auditoría externa al objeto de dar cumplimiento al requerimiento judicial. Señor secretario, por favor. La Comisión Informativa de Coordinación, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2017, ha dictaminado favorablemente por mayoría la propuesta de alcaldía de fecha 2 de junio de 2017 del siguiente tenor literal. Parte dispositiva. Se propone al Pleno. Primero, aprobar dar traslado a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que cumplimente el requerimiento judicial efectuado.
Segundo, aprobar la contratación de una empresa auditora externa como complemento y apoyo a la Cámara de Cuentas de Andalucía y, en su caso, confeccionar íntegramente la auditoría requerida por el juzgado. Y tercero, autorizar al alcalde presidente del Ayuntamiento de la Villa de los Barrios a dictar cuantas resoluciones resulten necesarias para dar debido cumplimiento a los acuerdos primero y segundo. ¿Intervenciones en este punto? Señor Castillo, tiene usted la palabra. Sí, nuestro voto va a ser favorable, pero cuando hemos estado viendo este expediente nos han surgido algunas preguntas, ¿no? La primera es ¿por qué no se auditó en su día las empresas antes de su disolución o incluso en el momento de su disolución? También otra pregunta que nos hacemos es ¿por qué se ha esperado 6 años y a que tenga que venir una sentencia judicial para empezar el trámite para la auditoría de las empresas? También nos gustaría saber si ya que según esta iniciativa que vamos a aprobar, este expediente que vamos a aprobar seguramente en el Pleno de los Barrios, ya que se va a hacer una auditoría integral de las empresas municipales, ¿por qué no también se hace del Ayuntamiento? Y nos llama la atención porque precisamente, y en esa legislatura pasada nosotros no estábamos, pero sí es verdad que todavía están coleando los distintos procedimientos judiciales, que en pleno proceso de disolución de las empresas, con procedimientos legales, creo que ahora está en el mercantil, no recuerdo bien si todavía incluso en lo penal todavía están algunos abiertos, no se hubiera hecho no estuviera esta auditoría que creemos que es necesario. Obviamente cuando uno va a disolver una empresa, que haya una auditoría integral que dé luz y taquígrafo, como Partido Andalucista pedía cuando estaba en la oposición, precisamente a estas empresas municipales, ¿no? Y que después de 6 años pues haya tenido que ser precisamente una sentencia judicial la que obliga a este ayuntamiento a ponerla en marcha. Como ya he dicho, apoyamos esta propuesta. Nos parece que, aparte de que es una obligación por parte del juzgado, es una motivación ética de responsabilidad para que el vecino tenga toda la información íntegra de lo que sucedió, de dónde fue el dinero, en qué se lo gastaron, quiénes fueron los responsables. Creemos que es necesario todo eso. Incluso hay una comisión de investigación sobre el tema de las empresas municipales. Y también para dilucidar al final sobre esos consejeros ciudadanos para que se vea realmente quiénes tuvieron las responsabilidades y que al final los que son los responsables sean los que paguen. Pero también, aprovechando que esta propuesta viene al pleno, lanzamos el guante de esa auditoría integral y externa del Ayuntamiento de los Barrios, que igual que se va a hacer viendo la auditoría de cuentas o a través de una empresa externa, después de los informes tanto de intervención como de tesorería de que el Ayuntamiento no tiene capacidad técnica ni personal para hacerla, que también se haga esa auditoría integral a la deuda y a las cuentas del Ayuntamiento, para que al final, de una vez, de forma clara y precisa, sepamos dónde se fue el dinero, cuáles son las cuentas reales, cuáles son las deudas que tenemos y que el vecino, pues al fin y al cabo, pues tenga toda la información y se cumplan también esas promesas que todos llevamos en campaña, pero que 6 años después pues parece que no se han llevado a cabo. En definitiva, lo aprobamos y creemos que es muy positivo, pero también hacemos ese guante a esa auditoría externa integral del Ayuntamiento. Muchas gracias. Sí, la palabra. Sí, nosotros vamos a votar a favor, porque no podemos negarnos, es un tratamiento judicial que estamos dispuestos a aprobar, bueno, sobre todo en aras a la transparencia y a lo que se hizo con esas empresas durante tanto tiempo en este ayuntamiento. Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista no ha pedido la palabra? No, sin la palabra. Muy bien, bueno, antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría contestar al señor Rubén Castillo en la medida de lo que me es posible, y si no, el señor alcalde seguro con todo gusto le contestará las cuestiones que yo no por desconocimiento no pueda contestar, porque hay datos que yo reconozco que no conozco con certeza. Cuando usted habla de auditoría, ¿por qué no se hizo esta auditoría? En su día se solicitó esta auditoría al Consejo, a la Cámara de Cuentas, previo a la Cámara de Comercio. La Cámara de Cuentas se hizo el 12 de septiembre de 2011, se trajo a pleno y se le dio traslado en esa fecha, creo recordar, al Parlamento, que es quien decide si se hacen o no esta auditoría.
El 17 de junio de 2012 la Mesa del Parlamento tomó conocimiento, pero nunca contestó a esta cuestión. O sea que en su día ya se planteó a la Cámara de Cuentas que hiciera esta auditoría integral de la gestión que incluía tanto ayuntamientos como empresas municipales. Pregunta usted por auditoría del ayuntamiento. Creo recordar que este ayuntamiento fue auditado en el año 2011 o 2012 por la Cámara de Cuentas. Curiosamente, en el primer año, creo que fue de legislatura de este equipo de gobierno, y que a partir de entonces no se ha hecho necesario por una cuestión obvia, es que estamos en los planes de ajuste y es el Ministerio el que nos tiene auditadas las cuentas, con lo cual es innecesario. En cuanto a la cuestión que aquí se trae a este pleno, varias cuestiones. Es decir, es un requerimiento judicial que ha decretado la complejidad del juzgado de instrucción número 2 de Algeciras, antiguo mixto 5, que ha decretado la complejidad del procedimiento. Y por eso nos pide que hagamos una auditoría de las dos cuestiones que yo planteé, que, bueno, por no demorarme, no las voy a leer, pero que las tienen ustedes en el orden del día, que son transcritas del requerimiento. Y además, visto también la complejidad y el ámbito de la solicitud del requerimiento, se ha decidido también, visto que no va a ser la Cámara de Cuentas, capaz quizás por materia por competencia en materia de hacer esta auditoría, prever también unos trabajos complementarios de una auditoría externa. Y digo, es importante también tener en cuenta una cuestión, y es decir, es verdad que todo lo que rodea a las empresas municipales es un tema arduo y complicado. Ustedes han podido conocer en los distintos procedimientos que hay abiertos en el mercantil el desastre de cuenta y documental. Y me gustaría aprovechar este momento para contestar una alusión que no tuve la oportunidad antes y que esperaba este momento para contestar cuando el señor Puente me decía que yo en algún momento había podido mentir o engañar a los vecinos por desconocimiento de la información que manejaba. Y tengo que decirle que además hay una cosa que voy a aprovechar que usted me lo ha dicho, que le tengo que reconocer, y es verdad que siento vergüenza cuando he podido ir a reuniones representando a este ayuntamiento con una información que no era nada tiene que ver con la realidad con la que luego me he encontrado. Y no sé qué usted, que me siento orgulloso, le he pasado vergüenza, pero de la vergüenza he hecho dignidad, me la he traído, me la he comido para ser representante de mi pueblo, y he intentado de la mejor manera gestionarla en favor de nuestro ayuntamiento. Y le pediría también una cuestión importante al Grupo Socialista, ustedes que siempre nos critican porque dice que las cuentas, que las empresas municipales, que la información no es clara, la información que tengan que nos la aporten. Igual que conocían que existía un proyecto de la Plaza Triana, también podían preguntar dónde está la Junta de Compensación del palmón del plan parcial, el proyecto de recompensación del plan parcial del sector térmica o por ejemplo, el estudio de detalle del freno. Cuestiones estas que cuando se derivaron a las empresas municipales desaparecieron de la historia de este municipio. Como digo, cuestiones importantes que nos demuestran el problemón o la mala gestión que se ha hecho en estas empresas municipales. Lo que se hace con esta propuesta, o lo que se pretendió en su día con esta propuesta, y como digo, yo no soy especialista en este tipo de cuestiones, es ampliar lo que ya se había hecho en el mercantil a los gestores que entendíamos que desde sus inicios habían gestionado mal estas empresas municipales. Y como digo, nosotros somos los primeros interesados, como representantes públicos, de que nuestros vecinos conozcan cómo se gestionaron esas empresas municipales y por qué el resultado de ese, o por qué ese nefasto resultado de las mismas. Nada más. Hay segundo turno de intervenciones. Tiene usted la palabra, señor Castillo. Sí, precisamente por eso que usted comenta de que la auditoría de 2011-2012, nosotros cuando hablamos de la auditoría obviamente nos retrotraemos años atrás, porque obviamente creemos que todavía hay muchas cosas que sacar del pasado y que salgan a la luz, ¿no? Y también una de las preguntas, más o menos, iba por ese estilo, por los datos que manejamos, es que al haber habido ese, digamos, no contestación o silencio administrativo, como queramos llamarlo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, ¿por qué no se puso a continuación en marcha pues el procedimiento de una auditoría externa? Básicamente tampoco tenía doble sentido, sino simplemente era conocer eso, ¿no? Nosotros hemos dicho que la apoyamos porque obviamente creemos que es necesario que haya luz, transparencia y que los responsables pues salgan a la luz, ¿no?, de los desastres, sobre todo en temas de las empresas municipales que precisamente están judicializadas, ¿no?, y también en pleno proceso de disolución, donde parte del patrimonio municipal estaban dentro de las empresas, que veremos a ver cómo acaba, cuando tenían importantes deudas
que veremos a ver también dónde acaban esas deudas, en el balcón de quién, ¿no? Nos parece muy interesante pues que se haga esa auditoría. Y también entendíamos que la auditoría, digamos, del periodo anterior a esa que usted me comenta de la Cámara de Cuentas, también es necesaria. También es necesario precisamente por esa transparencia. Nada más, nosotros ya hemos comentado que vamos a apoyarlo, pero sí es verdad que parte de las dudas que teníamos pues me ha resuelto su intervención, y creemos necesario también que haya tanto esa auditoría de las empresas como de la etapa anterior a la que hace la Cámara de Cuentas. Muchas gracias. Sí, bueno, yo si le parece le voy a contestar algunas cuestiones que el señor Concher no le ha contestado y que creo que es importante que se las deje clara. Bueno, en primer lugar, decir que el 9 de septiembre se firmó la propuesta y el 12 de septiembre de 2011 el Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios aprobó con 17 votos a favor, 10 PA, 5 PP y 2 PIBA y 4 abstenciones del PSOE la siguiente propuesta: interesar a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía la actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas en relación a la fiscalización de la regularidad correspondiente a los ejercicios 2005-2011 del Ayuntamiento de Los Barrios, de su organismo autónomo y de las sociedades mercantiles dependientes. O sea, el primero que se le pide es a la Mesa del Parlamento que apruebe, autorizar y hacer esta auditoría al Ayuntamiento y a las empresas municipales. Segundo, en el supuesto de que el pronunciamiento del Parlamento de Andalucía sobre la anterior propuesta resultase negativo, dirigir dicha petición a la intervención municipal, funcionario de la Administración local con habilitación de carácter estatal, responsable de los servicios y titular de la competencia de la función pública del control interno que la ley reserva expresamente. Tercero, en el supuesto de que por la intervención, mediante declaración expresa, se apreciase que dicha petición no puede ser satisfecha con los medios materiales y o personales, dirigir dicha petición a la Diputación Provincial de Cádiz a través del servicio de asistencia a municipios. Cuarto, en el supuesto de la Diputación Provincial, mediante declaración expresa, se manifieste la imposibilidad de atender dicha petición, iniciar el oportuno expediente de contratación siendo el objeto del correspondiente contrato de servicio de fiscalización de regularidad correspondiente a los ejercicios 2005-2011 del Ayuntamiento de Los Barrios, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles dependientes. Quinto, incluir en el presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios para el ejercicio 2012 la adecuada aplicación presupuestaria dada con un montante de créditos iniciales suficiente con cargo a los que contraer las obligaciones que se deriven del cumplimiento de la parte dispositiva del presente acuerdo. Ya le puedo decir yo que este acuerdo plenario se cumplió. De hecho, en los presupuestos del ejercicio 2012 venía recogida la auditoría y, por lo menos entre las consignaciones presupuestarias previstas, una de ellas era para la auditoría, y se pidió a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento la actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas. La respuesta vino el 7 de junio del 2012, por registro de entrada, el número 11.452. Y dice: la Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada 29 de mayo de 2012, ha conocido la solicitud de auditoría del Ayuntamiento de Los Barrios relativa a la fiscalización de regularidad correspondiente al ejercicio 2005-2011 de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles dependientes, y ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/1988 de 7 de marzo de la Cámara de Cuentas de Andalucía, su envío a la Comisión de Hacienda y Administración Pública a fin de que se pronuncie sobre la propuesta. La Mesa, no obstante, igual que en casos similares, recuerda a la Comisión, sin que ello se desee condicionar la decisión que ésta considere que debe adoptar, que la práctica habitual en auditoría, tanto pública como privada, parece que limita a 3 o 4 años el periodo de tiempo transcurrido desde que pueda ser técnicamente auditado como consecuencia de la aplicación del principio de evidencia y posible ratificación testifical, estimándose que una ampliación de dicha limitación temporal haría prácticamente imposible reconstruir los hechos objeto de auditoría. Eso lo dice la Mesa del Parlamento de Andalucía. Bien, ¿qué se sustrae en ese mismo instante? Que aquí no hay una negación expresa de la Mesa del Parlamento ni de la Comisión de Hacienda. Pero es que no ha llegado tampoco todavía a día de hoy. Eso es la auténtica realidad. Por lo menos en el Ayuntamiento no consta en el registro de entrada que la Mesa del Parlamento haya dicho que no se haga la auditoría. Y si ha dicho que se haga la auditoría y se ha trasladado a la Cámara de Cuentas, tampoco ha llegado a este Ayuntamiento. Pero fíjese usted qué curiosidad. ¿Sabe usted que la Cámara de Cuentas de Andalucía auditó las cuentas de este Ayuntamiento en el año 2012? El ejercicio de 2012 de este Ayuntamiento fue auditado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en el año 2014.
Qué curiosidad. El Ayuntamiento pide en pleno que se audite el de 2005 al 2011 y viene la Cámara de Cuentas y audita el año 2012. De este Ayuntamiento. Y hasta ahora, ya le puedo decir también que no tenemos constancia de ningún informe. O sea que o lo hemos hecho bien y no hay nada que decir, o es que no se ha elaborado ese informe y solo se vino a inspeccionar, no lo sé. Pero sí es cierto que nos hicieron una auditoría, por lo tanto, las cuentas del Ayuntamiento están auditadas. Ya puede decir cada uno lo que quiera. Pero es que es más, y se lo anticipo ya públicamente, actualmente la Cámara de Cuentas de Andalucía nos está auditando las cuentas del año 2015. Por lo tanto, que no se han hecho auditoría en este ayuntamiento es una falacia como un castillo de grande. La auditoría del ayuntamiento está. Otra cuestión importante, y además se quedó bastante claro en ese pleno de septiembre de 2011, que ya estábamos con la disolución de las empresas y demás, que si la Cámara de Cuentas iba a auditar las cuentas del ayuntamiento, no íbamos a gastarnos el dinero en auditorías externas. Eso se acordó en aquellos entonces y lo hemos mantenido hasta el punto que nos han auditado el 2012, ahora nos están auditando el 2015 y estamos dando la documentación que nos están pidiendo. Visto todo esto, nos vamos a las empresas municipales. Las empresas municipales, en el 4 de julio del 2011 concretamente, si no me equivoco de fecha, se acordó la disolución de las sociedades en Junta General. Se inició un procedimiento de contratación de abogado para preparar, o profesional para preparar los concursos, que hizo un trabajo de investigación, de elaboración de documentación y lo aportó, nos sirvió para pedir el concurso de las sociedades municipales, la liquidación de las mismas y el concurso de acreedores. El juzgado de lo mercantil dictó en su momento que se nombrara a un administrador concursal, a un auditor que ha sido el encargado de preparar la auditoría de las empresas municipales y ha presentado toda esa documentación en el juzgado de lo mercantil, que a día de hoy estamos a la espera de que la vista para que se pronuncie sobre la responsabilidad directa o indirecta del ayuntamiento y de los consejeros de estas sociedades. Eso es lo que hasta el día de hoy tenemos en el juzgado de lo mercantil. Independientemente de eso, el Ayuntamiento de Los Barrios aprobó en pleno poner una denuncia en el juzgado de instrucción por posibilidades de delitos penales con la gestión de las empresas municipales. Esta denuncia, que lleva ya bastantes años, concretamente, si no me equivoco, es del año 2013, lleva ya muchos procedimientos judiciales y ha tenido varios vaivenes. Concretamente, uno de los últimos fue una petición de archivo por parte del juez que llevaba el juzgado de instrucción número 2 de Algeciras. Hubo un recurso, el recurso se estudió por la audiencia provincial y nos dio la razón y se volvió a abrir el caso y de hecho a día de hoy el fiscal, en este caso, hace un requerimiento al juzgado para que el Ayuntamiento de Los Barrios realice una pericial sobre la determinación de los movimientos, justificación y concepto de todos los ingresos, cargos, abonos, préstamos, créditos, operaciones de activos, operaciones de pasivos, tesorería y similares habidas entre el Ayuntamiento de Los Barrios y las 4 entidades: Gestión Agropecuaria y Medioambiental de los Locales, Gama, Iniciativa de los Barrios ILB, Radio Televisión Los Barrios SL y Empresa Municipal de Recaudación Los Barrios SL, desde la constitución de tales sociedades hasta la Asamblea de 2011, en el que se acuerda la presentación del concurso de las mismas. Y también ha pedido la determinación del origen y concepto de los ingresos de tales entidades desde su constitución hasta la Asamblea del año 2011. Como usted verá, no es que nosotros estemos haciendo una auditoría externa, si las auditorías ya prácticamente están hechas porque el administrador concursal hizo esos informes, los presentó en el mercantil y esos informes del administrador concursal también están presentados en el juzgado de lo penal. La cuestión es que necesita más información el juzgado y nos la está pidiendo. Concretamente, determinación de movimientos, justificación y concepto de los ingresos, cargos, abonos, préstamos, etcétera, etcétera.
Aquí lo que se está estudiando es otra cosa distinta a lo que está estudiando el mercantil, porque evidentemente la responsabilidad mercantil no es la misma que la responsabilidad penal. Dicho esto, la propuesta que nosotros traemos hoy a pleno lo que pretende es que la Cámara de Cuentas nos realice ese trabajo, si es posible, que no lo sabemos, y si no lo puede hacer, que lo hagamos a través de una auditoría, empresa auditora externa, que puede ser la que nos ayude a hacer esta documentación. Que esto no significa que se está haciendo una auditoría, que se va a cumplir con el mandato judicial, con la petición judicial. ¿Por qué la traemos a pleno? Porque evidentemente entiendo que el pleno es quien tiene que pronunciarse al respecto y porque no puede ser otro órgano que le pida a la Cámara de Cuentas que se pronuncie al respecto. Y además hay otra cuestión también importante. Votar en contra de esta propuesta es votar en contra de dar cumplimiento a un auto judicial. Por lo tanto, también entiendo que el pleno tiene que tener constancia de lo que se está trayendo y por qué se hace. Otra cuestión que también quería decirle. Debería usted leerse bien el expediente, porque incluso ha dicho, o me ha dado a entender a mí, que no sabía si el procedimiento penal estaba abierto. Mire usted, este auto viene de la instrucción número 2, que es el que terminará en el penal si se encuentran delitos, irá a juicio en el juzgado de lo penal si se encuentran delitos que se puedan llevar y que así lo estime tanto el juez como el fiscal. Dicho esto, lo que queda bastante claro, bajo mi punto de vista, es que ojalá no tengamos que pagar los ciudadanos del municipio y los barrios los desastres de las empresas municipales. Desastres que, desgraciadamente, han sido bastante nefastos para nuestro futuro, que a día de hoy no estamos pagando. Bueno, no es cierto. Hemos pagado parte de esas deudas a través de la deuda con la Seguridad Social, pero que la deuda que queda pendiente esperemos que no tengamos que pagarla. Y, de hecho, la postura que está defendiendo el Ayuntamiento de los Barrios es que no somos responsables directos de la gestión que se hizo en las empresas municipales. Espero que así sea y que así sea visto por el juzgado de lo mercantil. Tengo que decirles también, y anticipando un poco las circunstancias en jurisprudencia, también ha habido disolución de empresas municipales en Marbella, por ejemplo, y no se ha hecho responsable directo al ayuntamiento de esas deudas. Espero que en este caso, en contra de lo que dice el administrador concursal. El administrador concursal dice que el ayuntamiento es responsable directo de estas deudas. Esperemos que no tenga la razón en este caso y que no sea el ayuntamiento el que tenga que pagarlo. De todos modos, ya le puedo garantizar a toda la corporación que es una auténtica desgracia la gestión de las empresas municipales y que ojalá hubiese sido otra la herencia que hubiésemos recibido en este ayuntamiento y las medidas que hubiésemos tenido que tomar hubiesen sido distintas a las que realmente se tuvieron que tomar y que, por desgracia, todavía están sin resolver definitivamente. Ojalá sea más pronto que tarde una resolución favorable hacia el ayuntamiento. Vamos a proceder a votar la propuesta del punto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder a votar la propuesta del punto 7º del orden del día, propuesta de la Alcaldía, acuerdo de remisión a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la contratación de empresa auditora externa al objeto del cumplimiento del requerimiento judicial. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la propuesta con 14 votos a favor y 6 abstenciones.